Muy bien, abra su Biblia en Salmo 145, versículo 19. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Salmo 145, versículo 19. Vamos a leerlo todos juntos. El tema que hoy terminamos es requisitos de la oración contestada. Amén. Requisitos de la oración contestada. Dice Salmo 145, versículo 19, todos juntos. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que seas usando mis labios, mi corazón, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y obrando en la vida, Señor, de cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? El accidente fue terrible. Una camioneta que iba a 90 kilómetros por hora se estrelló con un autobús que era escolar. Sucedió en el estado de Iowa el 10 de noviembre y corría el año de 1984. En esta camioneta viajaban dos hombres de apellido Noonan y Lake, los dos. Aparte de ellos dos, iban acompañados cada uno de sus hijas. Patricia Noonan, de 16 años, y Sean Lake, de 14 años. A la mamá de Sean le llamaron, su nombre era Colleen, le informaron, lo sentimos señora, pero su esposo falleció en el accidente. Y aparte de ello, junto con el señor Noonan y también la jovencita Patricia. Mientras que Sean, la jovencita de Colleen, había sobrevivido, aunque había quedado desfigurada, pero aparte quedó en estado de coma. Colleen al final va, la encuentra en el hospital y estaba vendada, como quien dice, de pies a cabeza. Solamente usted podía verle sus ojos. Y junto allí a su cabecera se mantuvo su mamá 14 días sin parar, hasta que al final, gracias a Dios, esta joven abrió sus ojos y pudo hablar. Pero había un problema. Ya sabe que ese casco de vendas que estaba ella toda forrada de vendas, se equivocaron porque estaba desfigurada en el accidente y se equivocaron de identificar a la joven. No era la hija de Colleen, sino más bien era Patricia y no Sean. No era su hija por la cual ella siempre estuvo orando día tras día, pero al final dijo ella, no me importa que esa jovencita no sea mi hija, manifestó Colleen aquí, yo igual le seguiré mostrando el amor de madre a esta jovencita, Patricia. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos orado y a veces Dios no ha respondido nuestras oraciones. Si usted dice, pastor, a mí Dios me ha contestado todas mis oraciones, levante su mano. Creo que en algunas veces o muchas veces Dios nos ha dicho que no. ¿Usted se ha resentido? ¿Se ha molestado? ¿Se ha agüitado? Yo creo que sí. Ahora, creo que todos, sí, como hemos orado y al final Dios dice no, yo creo que a pesar de que a veces Dios ha dicho no, y aunque hayamos hecho nosotros la oración correctamente, aún a veces Dios así dice no. ¿Usted ha notado eso? Bueno, ¿por qué Dios? Yo creo, hermanos, que hay muchas razones. Pero Dios tiene sus propósitos eternos. Pero la oración es uno de los medios que Dios nos ha dado para tener comunión con Él, confiar en Él, depender de Él, pero sobre todo para que Él sea glorificado a través de nosotros. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Yo lo haré para que el Padre sea ¿qué? Para que el Padre sea glorificado por el Hijo. Así que por ella, a través de la oración, podemos alabar a nuestro Dios, expresarle nuestra gratitud, hacerle peticiones y por eso siempre nos insta Dios, oren sin cesar, no paren de orar. ¿No es así? Y hay una historia bonita de aquella viuda que persistía y persistía y al final ese rey dice es que aquí está. Y dice Dios, así mismo yo también. Tú persiste y persiste que a lo mejor al final yo te lo voy a conceder esa petición. Y sabe que entre todo esto, muchas de las oraciones que hacemos no son respondidas. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Creo que usted de lo que hemos enseñado ya tiene una idea y pueden existir muchas razones. En primer lugar, ser un hijo de Dios.
puede ser una. Ya hemos dicho, usted es un hijo de Dios, porque Dios responde oraciones tanto a cristianos como no cristianos. Pero vemos a través de la palabra que en un sentido tenemos ventaja. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. En segundo lugar, tiene que ser ofrecida en fe. Tercero, un corazón obediente. Cuarto, santificación progresiva, como aprendimos hoy en la mañana. Y quinto, conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere que Dios le responda a sus oraciones? ¿Qué dice Dios? Tiene que ser dentro de mi voluntad. Y a pesar de que sea dentro de su voluntad, a veces Dios dice, a veces no. De adrede. ¿Por qué razón? No lo sé. Y dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que no sabemos en realidad nosotros qué es lo mejor para nosotros. Al momento podemos pensar, esto es lo mejor y ¿por qué es que Dios no me lo da? Pero lo más seguro es que Dios sabe por qué. Sea cual sea. Jesús tenía la misma actitud cuando estaba en el Getsemaní. Mira, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O si puedes salvar a la humanidad de otra manera, hazlo. Pero ¿qué dijo Dios? No, tú eres la única manera y así va a ser. Ok, Señor, pues beberé la copa. Adelante. A través de la oración conocemos la voluntad de Dios. A través de la palabra también. A través del consejo de otras personas, a través de las experiencias. Dios nos habla de muchas maneras y a través del Espíritu Santo. Dice la palabra en Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero al final, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Oyes, eres Jesús, eres parte de la Trinidad. Aquí se va a hacer lo que yo diga y punto. Pero no, están sometidos el uno con el otro, a pesar de que son la Trinidad. Y uno de los muchos resultados de la oración es que conoceremos la voluntad de Dios. Y muchos piensan que la oración es un medio como para torcerle el brazo a Dios, que hoy hasta se dan conferencias. Mira, tú decreta y tú por fe tú dilo y vas a ver que Dios va a hacerlo. Y tu palabra dice esto. Y usted puede creerse de esa manera y querer hacerlo. Y a veces Dios lo hace, no porque usted lo haya hecho, es por la pura gracia de Dios, en realidad. Así que yo creo que para conseguir lo que queremos orar de cierta manera, pero debemos de orar conforme a la voluntad de Dios para que eso se haga realidad en nuestra vida, pero su propósito es que sus propósitos nosotros los practiquemos, es lo que Él quiere. Fíjese lo que dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, ¿dónde más también? Así también en la tierra. A la iglesia de Colosas, Pablo les escribió en 1:9 y les escribía, quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él deseaba, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Yendo a la iglesia, como dijimos, orando, leyendo la palabra, escuchando sermones, experiencias y muchas otras maneras que Dios nos ha dado. En una ocasión un hombre fue sanado y era ciego. Y los papás, por miedo de que los expulsaran de la sinagoga, pues pregúntenle a él, ¿edad tiene? Oye, dinos, ¿quién te sanó? Jesús. Y no le creían. Y algo interesante que al final, fíjese lo que dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, porque todos somos pecadores, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿De usted? Porque si fuera por pecadores, todos quedaríamos fuera. ¿No es así? Pero gracias a Dios que a través de la oración o a través de su voluntad y sobre todo temer a Dios, que dice Dios, yo te lo puedo conceder. Así que gracias a Dios que a través de la palabra podemos conocer, hermanos, la personalidad de Dios. Podemos conocer la mentalidad de Dios como, yo te puedo dar esto si tú haces esto. Es como su esposa, sus hijos, usted sabe cómo llegarles para poder conseguir algo. Así lo mismo es Dios. Ahora, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Sí, pastor, orando a la voluntad de Dios, pero ¿qué es eso? No lo entiendo. Pero bueno, en primer lugar, inciso A, pedir al Padre. ¿Sabe usted que todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas al Padre? ¿Sí sabía usted eso, verdad?
Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sí, encontramos momentos donde, Señor, las personas le oraban a Jesús cuando estaban aquí en la tierra. Jesús, si puedes hacer esto, tú hazlo. O Señor, sáname. O Señor, a esto. Y mucha gente le oró a Jesús. No es pecado orarle a Jesús. Pero la palabra nos enseña, primero, tiene que ser el Padre. Tenemos que ir a Él. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Que dice, ¿ora a Jesús? No. ¿Ora al Espíritu Santo? No. ¿Ora a la Virgen? No. ¿Ora al Papa? No. ¿Ora a tal ídolo? No. ¿A Krishna? No. ¿Qué es lo que dice ahí? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tiene que ser a Él. Los ídolos no escuchan. La Virgen María es como cualquier otro ser humano, como usted y como yo, hermanos. Un papa lo mismo también. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid, se os dará. ¿Cómo vamos a recibir si no pedimos? Clama a mí, yo te responderé. No clamas, no te respondo. Pero pedid y se os dará. Y todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Así que tenemos que hacerlo, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ir al Padre y pedirle. En segundo lugar, inciso B, tu petición debe glorificar a Dios. Tu petición debe glorificar a Dios. Antes de que Jesús fuera crucificado, dijo en Juan 12:27, ahora dice, está turbada mi alma, estaba angustiado, y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Siempre nuestras oraciones, hermanos, tienen que ser, Señor, glorifico tu nombre, Señor. Gracias por lo que me das. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida. Cuando usted canta, cuando usted agradece, usted está glorificando a Dios. ¿Cómo iba a glorificar esto al Padre aquí en esta oración de Jesús? Salvación de todo el mundo, hermanos. Sin necesidad de que se ofrezca un cabrito, un buey, un animal, o se derrame sangre. Y no era cada vez, ¿no? Una vez para siempre, dice Hebreos. Oiga, gloria a ti, Señor, gracias. Que no tenemos que estar invirtiendo y haciendo esto y lo otro para poder ser salvos, sino que yo creo en ti, te recibo, yo voy a ir al cielo. Todo eso glorifica a Dios y está glorificando a Dios al momento, ¿no es así? Y por ello nuestros corazones rebosan de gratitud, de perdón y misericordia. Amén. Así que tu petición glorifica a Dios o te glorifica a ti. Esa oración que tú estás pidiendo, si Dios te la concede, ¿a quién van a ver? ¿Tú vas a ser glorificado o Dios va a ser glorificado? Como dijimos en la mañana de aquellos que, Dios si quiere hacer milagros lo puede hacer. Con el hecho de que pongas tu mano sobre él, Dios hará el milagro. Pero ¿qué va a decir Dios? No, pues tú vas a ser glorificado. El sanador, el que hace milagros, cuando realmente es Dios y no el ser humano. Así que yo creo que entre todo esto, ¿pondrá la gente su mirada en Dios o buscará a Dios por la respuesta a su oración? Dirás tú en tu testimonio, gracias Dios que me sanaste, gracias Dios que me proveíste, gracias Dios que me cuidaste, gracias Dios que resolviste mi problema. ¿O qué dice usted? No, hombre, es que yo tengo muchos años de experiencia y pues tú sabes, hice esto, hice lo otro y pues y aquí lo tengo. Cuando fue Dios como, si yo te lo di. ¿Me explico? Entonces, debo de dar gracias por cualquier cosa que Dios me supla en mi vida. Aparte, yo creo que entre todo esto dice en Salmo 115, versículo 1, fíjese nomás, apuntas tu agradecimiento a Dios o a ti o a las personas. Primero es Dios. ¿Qué decimos a veces? Gracias, Señor, porque quiero dar testimonio, porque Dios usó a tal hermano para que ese hermano me diera esto o me guiara o me diera este consejo y ahora todo está resuelto. Pero ¿qué decimos? Gracias a Dios por este hermano. ¿Quién está siendo glorificado? Es Dios. Amén. Así que tu agradecimiento tiene que apuntar a Dios. Dice Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Amén. Inciso E, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que Dios supla? ¿O cuál es eso de que para yo encontrar la voluntad de Dios hecha en el nombre de Jesús? Tiene que ser en el nombre de Jesús. Yo entiendo que a veces hay personas que, Padre Celestial, te pido por esto y lo otro y esto, amén. Y no la terminamos en el nombre de Jesús.
Se nos pasa o se nos olvida. Pero Jesús recomienda, ¿tú quieres que yo lo haga? Tú tienes que hacerlo en mi nombre. Y dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice él? Lo haré. Así que aquí vemos que está involucrada la Trinidad en nuestras peticiones para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo mismo lo vuelve a repetir en 2 capítulos más, en 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y con todo respeto, pero pastor, es que a mí me enseñaron que yo le pido a la Virgencita, o yo le pido a la Virgen de Guadalupe, o le pido a San Martín de Porras, o a Perpetuo Socorro, o a Francisco de Asís. Y es que mi iglesia es la iglesia católica y así nos han enseñado, y yo creo que mi iglesia es la primera iglesia porque dice la iglesia que desde el año 33 después de Cristo hasta ahorita es la única iglesia y la primera. Son mentiras, ¿o no se cree usted eso? Son mentiras. Para el año 33 Jesús todavía aquí andaba sobre la tierra y su iglesia todavía no era fundada, y cuando fue fundada ¿dónde? En Jerusalén. Por cristianos, nacidos de nuevo. Pero quiero decirme, entre todo esto, todos los dogmas de la Iglesia Católica fueron inventados. ¿Sabe cuándo? Que el bautismo y que la inmersión de niños y que el purgatorio y que el Padre Nuestro y que todo ello, ¿sabe cuándo fueron inventados? Si realmente todo esto es que la Iglesia nació en aquel tiempo, todos nacieron o fueron inventados o declarados, o mira, tenemos que hacer esto 10 siglos después de Cristo. Los primeros. Que todavía el último fue en 1948, que supuestamente fue cuando ascendió María al cielo, que eso no lo vemos por ningún lado. Pero bueno, uno respeta. Las religiones, hermanos, y las iglesias han torcido las escrituras haciendo creer a la gente es de esta manera y tú tienes que hacerlo de esta manera, cuando la Biblia lo condena y cuando la Biblia dice eso es blasfemia. No hay ningún otro Dios, solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pastor, usted se está burlando y está criticando a otras religiones. Yo no tengo la culpa de que no se sometan a la palabra. Yo no tengo la culpa que vayan, que es que este libro dice esto y que el otro libro dice otro. Esto es la palabra. Es lo único que el Señor aprueba y permite, y que un día es el único libro que va a estar allá porque es eterno y se va a abrir en el día del juicio. No los libros de la Iglesia Católica, ni los libros de los bautistas. Va a ser este libro quien va a ser abierto. Aquí está chiquito. Es que a mí no me importa. Está aquí. Léemelo, búscamelo a ver si dice aquí. No, pues no. Esa es la realidad, hermanos, y muchos van a llevar sorpresas en el cielo. ¿Y sabe por qué yo le estoy diciendo esto? Porque no quiero que un día, es que el pastor Fidencio no nos lo enseñó. No, sobre aviso no hay engaño. Y aquí está, hermanos, y es la realidad. Si usted dice, usted está mal, pastor, si tú me dices eso es porque tú has leído la palabra de pasta a pasta. Y has leído ese libro que tú crees que de ahí sacaste esa información de pasta a pasta y compáralo con la palabra. Luego vienes a decirme, usted está mal. No, creo que está bien, pastor. Así que Jesús es parte de la Trinidad, hermanos. Es Dios. Usted se va a los salmos. No, yo, el Padre, no, el Espíritu Santo, no, yo voy a ir a hacer tu voluntad. Es lo que dice la palabra. Un ser supremo, más grande que a cualquier iglesia, que cualquier concilio, o a un papa, sea lo que sea. Jesucristo, hermano, nos indica que la única condición tiene que ser hecha esa oración al Padre. Amén. No al nombre de Jesús. Jesús, usted puede orar a Jesús, puede hacerlo. Pero la palabra nos enseña que tiene que ser al Padre. Fuera de eso, hermanos, sea quien sea la otra persona, es blasfemia y es una herejía. Es lo que nos enseña la palabra. Si tú crees que tu ídolo es real, sí, es que yo pido esto y le pido a Krishna y le pido a San Francisco de Asís y le pido a la Virgen y le pido a tal y que no sé qué. ¿Esa es tu creencia? Síguela así. Pero ¿sabe qué? Este libro ha profetizado tantas cosas y todas se están cumpliendo. Y ha prometido otro montón en el libro de Apocalipsis. ¿Qué te hace creer eso? Oye, todas estas han sido cumplidas. ¿Y quién dice que estas no lo van a hacer? Entonces sí lo van a hacer. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto?
Si usted dice, es que mi ídolo es el real y el que yo creo, bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué? Es que ese ídolo tuyo no aparece en Apocalipsis 5 gobernando el cielo y la tierra a la misma vez. Y dice en Apocalipsis 5, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, dice, ni aún mirarlo. Si ese ídolo que tú crees es digno, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece ahí en esta profecía? Que siendo que miles de profecías se dieron, se cumplieron, ¿qué te dice que esta no se va a cumplir? No aparecen. Y dice el cuarto versículo, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, sosiégate, hombre, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es ese, hermanos? ¿Quién es ese? Jesucristo. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice ahí, he aquí que Krishna, he aquí que la Virgen, he aquí que San Martín de Porras. No, Jesucristo, hermanos. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Si ofenden, hermanos, ese es problema de ellos. Yo prefiero que te ofendas y te pongas a investigar y decir, ¿qué es la verdad, Señor? Dios te lo va a mostrar. Pero de que no le busques, no la vas a encontrar la verdad. Toma la Biblia, toma tus libros, estudia la historia de la Iglesia Católica, estudia la historia del cristianismo y date cuenta que este libro sea tu filtro. Tú vas a llegar a la verdad y te vas a dar cuenta cuán errados muchos estamos. Amén. Así que, hermanos, no somos dignos de acercarnos ante ese trono de la gracia, excepto a través de nuestro abogado Jesucristo. Dice, ¿por qué, pastor, tenemos que orar en el nombre de Jesús? Porque Jesucristo es el único ser humano que hizo toda la voluntad de Dios. Es el único que nunca cometió pecado. No tiene un principio como los demás que usted cite cualquiera. Todos tienen un principio. Jesucristo es eterno. También es el único que ha traspasado los cielos, que ascendió al cielo. Y no es de que, ¿quién la miró a ella que se fue al cielo? Pues no sé, pero se fue en 1940 y no sé qué. ¿Y quién dijo eso? Y acá con Jesús, oiga, testigos y testigos y testigos. Amén. Y aparte también, porque es parte de la Trinidad. Ese ídolo que tú crees, ¿es parte de la Trinidad? No, si no es parte de la Trinidad, fuera de la Trinidad, nada ni nadie es Dios. ¿Sí escuchó eso o no? Fuera de la Trinidad, nadie es Dios. ¿Qué significa eso? Que fuera de la Trinidad, nadie puede escuchar tus oraciones si está a la distancia al otro universo. No va a poder escuchar. Te la escuchará frente a ti. Es todo. Pero Dios no. Puede estar donde quiera y a la misma vez Él puede escuchar tus oraciones. También es el único que puede perdonar pecados, también porque es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién más? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién? Este es el único Hijo amado, ¿verdad? Así que no se deje engañar, hombre. Pues le voy a poner esta para aquí al pastor. Póngale esta, pero vaya, investigue y dése cuenta que es la realidad. Ya no se deje engañar, hombre. Inciso D. Ok, pastor, ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Bueno, tiene que ser hecho bajo la soberanía de Dios. Dice Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Qué dice Dios? Yo hago lo que yo quiera, dice Dios. Yo soy Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que le envíe. También Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. También Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sus planes son perfectos. Aunque vayan en contra de mis oraciones, pero son perfectos. Aunque tú cumplas con todos los requisitos, eso no significa que Dios vaya a conceder tu petición. Pues el pastor enseñó esto y esto y esto. Ya los hice. ¿Por qué Dios no me lo concede? Ese es el punto.
Él es soberano. Si Él quiere bien, bien, y si Él no quiere, bien. Él dice, yo he escogido unos vasos para gloria y he escogido otros para condenación. ¿Quiénes son? Los que yo quiera. ¿No es así? Así que muchas oraciones no están en el tiempo perfecto de Dios, también porque Dios tiene algo mucho mejor para nosotros también. Puede ser otra de las muchas razones, pero también, ¿sabe para qué, hermanos? Porque a veces Dios no responde a ciertas oraciones, porque Él quiere manifestar su poder en las personas. Una ocasión unas personas le preguntan a Jesús de un joven inválido, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque tiene que haber pecado uno o el otro para que esté así, en esa condición. ¿Y sabe qué le responde Jesús? No es que pecó este, ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cuáles son esas obras de Dios? Son las que a veces no entendemos, hermanos, nosotros. También la palabra nos da ejemplos de peticiones correctas. La palabra nos da peticiones correctas de ciertas personas que no fueron contestadas. Y vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, 3 veces, Señor, le he pedido 3 veces que me sane y nada, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, el apóstol Pablo, tremendo calibre de hombre, ¿no cree usted? Que dijo, Dios, no te lo voy a conceder, Pablo. ¿Por qué? Porque no quiero. Así de sencillo. Y al final, ¿qué le dice? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque si yo te quito eso, Pablo, se te va a subir a tu cabeza. Es que yo, tranquilo, te voy a mantener humilladito ahí. ¿Sabe por qué? Pablo era el mejor contemporáneo de todos en ese tiempo, hermano. No había nadie que le llegara, como quien dice. Y por eso Dios tenía que mantenerlo ahí humilladito. Asimismo, Pablo pidió a la iglesia en Roma para que orasen, para que oren por nosotros, para que seamos libres de estos rebeldes que están a nuestro alrededor allá en Judea. Pero ¿qué hizo Dios? No lo liberó. Y al final fue martirizado. Pero eso al final usted conoce la historia. Tremenda bendición de todas las iglesias que él plantó en todas esas áreas. Otra ocasión Pablo dice que sus planes misioneros se vieron frustrados. En Hechos 16:6 y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Señor, permite que vaya. Era su plan ir a esos lugares. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio en pie, rogándole y diciendo, mira, por esta razón no quiero que tú fueras allá, porque yo tengo otro plan mejor, Pablo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Sus planes son mejores. También cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, estaba en agonía. Y oraba más intensamente ahí pidiendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted ha orado también a Dios? Y Dios le ha dicho, no, pero no hice nada, Señor. Me he mantenido santo, he ido a la iglesia, he servido a otros, y lo hago en tu nombre, Señor, y no lo hago en orgullo ni soberbia, y que tú seas glorificado, y damos la lista, pero ¿por qué, Señor? Y a veces Dios dice, no, ¿verdad? ¿Sí le ha pasado eso o no? ¿Verdad? Nosotros queríamos 4 hijos, Dios solamente nos dio 2. Bueno, 3, pero fueron 4, son 2, pero al final llegan los demás, ¿verdad? Uno con bigote y... y sabe que aparte queríamos que Dios sanara a Olga Lidia, pero no lo hizo. ¿Acaso no queremos que también la guerra termine en Ucrania? No ha terminado. Y aparte también yo quiero un Camaro. Y Dios me ha dicho no, ¿verdad? Quiero rebajar y nada. Nosotros podemos, hermanos, pedir conforme a su voluntad, pero eso no significa que aún Dios diga, yo te lo voy a conceder. Porque Dios no es un genio, hermano, no es, ¿cómo se llama? El Buda que sobre la panza y a ver si, ¿verdad? De esa manera, no funciona de esa manera. Simplemente, ¿qué es lo que quiere Dios? Aceptar su voluntad. No debemos dudar de Él, su tiempo es mejor que en el nuestro. Él sabe, mira, si no es bueno, ¿qué dice Dios? Es no. Si el tiempo no es el adecuado, ¿qué dice Dios? Espera. Si tú estás equivocado, ¿qué dice Dios? Cambia. ¿Y sabes qué? Y si yo le he pedido lo que es correcto, a lo mejor Dios va a decir sí. Pero Él dice es no, espera, o cambia, o es sí. A veces no entendemos los planes de Dios.
La respuesta de Dios puede ser diferente a lo que tú quieres. Tú podrías estar orando por un esposo, un trabajo que has estado esperando y que tanto deseas, o la sanidad de un ser querido, ¿no es así? Ahora, ¿por qué Dios no te daría todas estas cosas si ante la vista nuestra o ante el mundo pues son cosas buenas? ¿Sí o no? Aunque sientas que es bueno para ti, ya sea estar casado o estar trabajando en un trabajo que te encanta y que te gusta, o disfrutar de un ser querido que Dios te ha sanado, a lo mejor el plan de Dios para ti puede ser diferente, no el que nosotros esperamos. Y quiero que escuche esto: solo porque algo nos haga felices no significa que sea bueno para nosotros eternamente. ¿Sí lo entiende o no? No porque es que esto me hace feliz a mí, pastor, esto me agrada. Eso no significa que sea la voluntad de Dios. En Mateo 7:11 Jesús dijo: si vosotros pues, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que se lo pidan. ¿Verdad? Dios es un buen Padre y Él sabe que si algo te va a hacer daño, aunque al momento tú pienses esto es lo mejor, Dios va a decir no. Recuerdo cuando íbamos a los trabajos y una muchacha siempre le pedía a su papá: papá, yo quiero una moto. Y papá, quiero una moto, una jovencita. Hay unos fines donde trabajábamos y nos quedábamos en ese campo, y al final le compran la moto a la muchachita. Y empezó a manejar, estaba aprendiendo, y al final, no saben cómo pasó, iba en camino, había un stop más delante, un camión delante de ella iba volada, como dicen en la moto, no alcanzó a frenar, se metió detrás o debajo del camión, y ahí terminó la muchachita. ¿Verdad? Y a veces uno no sabe ni qué cosa, ¿verdad? Dios, Señor, guárdanos, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que esto es lo mejor y nos va a hacer feliz y wow, qué bendición. Pero al final puede ser algo negativo en nuestra vida. Inciso, hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? Obedecer su palabra. Y ya hablamos algo de esto en lo que hemos estado compartiendo, pero quiero recalcar esto, hermanos. Escuche esto, a ver, repítalo conmigo. Las Biblias, sin abrir, por mucho tiempo, provocan alergias a Dios en nuestras oraciones. Si tú no abres la palabra, tú no vas a conocer lo que Dios quiere. Hay personas que creen que Dios les acepta tal oración, tal acción o hacer ciertas cosas porque ellos en su concepto creen: Dios me ama así, y Dios esto y Dios lo otro, pero no conocen la palabra. Mientras no conozcas la palabra, tú no puedes conocer a Dios. Sin la palabra tú puedes tener una idea de Dios, pero eso no significa que conozcas a Dios completamente. Así que cuando obedeces los mandamientos de Dios y por algo Dios lo pide, fíjese lo que sucede. Primero, es una de las maneras de mostrarle a Dios cuánto lo amamos. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Si me amáis, ¿qué dice Él? Guarda mis mandamientos. Entonces, tú los obedeces, ¿qué dice Dios? Es la manera en que tú vas a mostrar si tú cuánto realmente me amas. Segundo, hermano, la obediencia es una de las maneras para verificar si Jesús es tu Señor. Porque dice la palabra: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Verdad? En la versión FBR 2022, Fidencio Vázquez Reina: si no haces lo que yo digo, yo no soy tu Señor. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Así que cuando obedeces a Jesús, ¿qué significa eso? Que Jesús es tu amo, es tu Señor. Por eso Él dice: ¿tú quieres que yo te conteste algo? Obedéceme. Y a través de esa obediencia, tú le estás dando un mensaje a Dios y al mundo también. Tercero, la obediencia es una de las maneras de hacer prosperar nuestra vida. Te conviene obedecer a Dios, porque Él dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Y entonces, ¿qué? Vas a hacer prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Todo te va a salir bien. Te conviene, ¿verdad que sí? Obedecer a Dios. Cuarto, la obediencia hará que la Trinidad more en tu vida. Imagínate, el creador del universo, aquel Jesús que vino a esta tierra, hermanos, aquel Jehová que partía el mar rojo y que hizo cuantas cosas, es el mismo que está dentro de nosotros. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre
le amará. Y fíjese lo que dice, y vendré. No, ¿qué dice? Y vendremos a Él. ¿Y qué? Haremos morada con Él. Imagínese usted tener la Trinidad dentro de usted, oiga. Qué bendición, ¿no cree usted? Gracias a Dios. Quinto, hermanos, la obediencia es una de las evidencias que iremos al cielo. No porque usted obedezca va a ir al cielo, sino porque usted es cristiano, ha recibido a Cristo, usted va a ir al cielo. Pero otra forma natural de ver con la vista, obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si una persona que realmente tiene a Dios, que ha recibido a Cristo en su corazón, naturalmente va a querer obedecer los mandamientos. Por eso dice Dios, tú los obedeces, tú vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la raíz de que tú lo estás obedeciendo es porque crees en mí y me has recibido. Proverbios, vemos que, ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues tienes que obedecer los mandamientos. ¿Y qué es eso de conocer la voluntad de Dios también, pastor? Inciso F, no es la posición del cuerpo, sino la actitud de tu corazón. ¿Sí escuchó eso? ¿No lo entiende, hermanos? No es la posición de tu cuerpo, sino la actitud de tu corazón. Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, a través de la palabra, usted conoce a Dios y se da cuenta, esto es lo que Dios quiere. Dice, yo no necesito leer la palabra, es que la iglesia me enseña esto, mis papás me enseñaron esto, y la tradición enseña esto. ¿Qué dice Dios? Tu oración va a ser abominable. Orar es muy importante, pero lo más importante es, hermanos, su corazón. ¿Qué es lo que Dios mira? Yo no miro al hombre, dice, yo miro su corazón, dice Dios. Sea que lo haga de pie, sea que lo haga sentado, de rodillas, inclinado, ore, hermanos. Sea que usted ore con manos bajadas o manos levantadas, que dice Dios, ore. Sea que usted cierre o abra sus ojos, ore. Sea que usted ore aquí dentro de un templo o fuera de un templo, ore. Sea que usted ore por la mañana, al mediodía o en la tarde, que dice Dios, ore. O una voz, como quien dice, una oración audible o silenciosa, privada o pública, formal o informal, que dice Dios, tú tienes que orar. Y en realidad Dios no se fija en todos esos detalles. Te decía, no sean hipócritas como aquellos que van en las plazas y en la esquina para que todos los miren, como Dios condenaba todo ello. La oración, hermanos, si usted lee todo el contexto de la palabra, no está limitada a posturas religiosas. Tampoco está restringida a que tiene que ser en un templo, no señor, o a cierta ceremonia religiosa. No es así. No importa si nuestras oraciones son grandes o pequeñas, no importa de qué raza sea yo o qué nacionalidad yo sea, Dios no es parcial. No es lo que dijo Pedro cuando va en Hechos capítulo 10. ¿Cómo se llamaba aquel? Cornelio, ¿no? ¿Y qué entendió él? ¡Wow! Dijo Pedro, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Pensaba que Él nomás era para los judíos y el Dios de los judíos. No, digo, soy para todos. Así que la Biblia dice en Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿No dice ahí, quiero que los judíos oren en todo lugar? No, que los hombres, todos, hermanos. Cuando habla de hombre, está hablando hombre y mujer. Así que la oración puede hacerse, hermanos, en voz alta o mentalmente. Las palabras no tienen que ser elocuentes o memorizadas. Así que la importancia no está en cómo orar, sino, como dijimos en la mañana, cómo está la persona que ora. ¿Cómo está tu condición espiritual? Pastor, ¿la postura es importante o no? La Biblia nos enseña que diferentes personas oraron en diferentes maneras. Yo recomiendo la oración de rodillas, que creo que es la mejor. Pero Adán oró, hermanos, entre un jardín, desnudo. Imagínense, ¿verdad? Job en su desgracia oró postrado en la tierra, Job 1:20. Abraham oró de pie por Sodoma y Gomorra en Génesis 18. Moisés se inclinó con la cabeza en el suelo, Éxodo 34:8. Salomón oró de rodillas y extendiendo sus manos al cielo, Primero de Reyes 8:22. David oró de rodillas en Salmo 95:6. Daniel oró en una cueva. Agar oró en un desierto. Ezequiel en un río. Sadrach, Mesach y Abednego oraron en un horno de fuego. Elías oró en una cueva.
Ana en el mismo altar del templo del Señor. Jeremías oró dentro de una cisterna. Jonás oró dentro de la barriga de un gran pez. Moisés oró en la cumbre del monte. Pedro oró bajo el agua, que tal vez hasta el cuello. Señor, sálvame. Pablo oraba con manos levantadas. 1 Timoteo 2:8. Elías oró con su rostro entre las rodillas. 1 de Reyes 18:42. Daniel lo hacía arrodillado, hincado, viendo hacia Jerusalén. Daniel 6:10. Perdón. Jesús al orar, ¿qué es lo que él regularmente hacía? Señor, te doy gracias por esto y por lo otro. Simplemente hablaba y ¡pum!, pasaba el milagro. El publicano, ¿cómo oraba él? Golpeándose el pecho. No, se debe haber golpeado la boca mejor, ¿verdad?, con lo que decía. Pero ¿qué significa eso, hermanos? Que la actitud es lo más importante. Lo que hay dentro de tu corazón es lo que Dios va a ver sobre todas las cosas, no tanto la postura del cuerpo. Aunque hay ocasiones que sí, que Dios miraba que tal persona, por ejemplo Ezequías, hizo tal cosa y se puso a llorar, se volteó hacia la pared y pues es que vas a ser sanado por su pura gracia. Pero la Biblia no da ningún mandato para usar o tal cual posición para nosotros orar. Pero cómo orar sí nos enseña mucho, que no tengo tiempo para explicarlo. Pero, por ejemplo, algunos oran de rodillas pronunciando las más elocuentes oraciones, pero tienen un corazón soberbio, hermanos, ¿verdad? Salmos 51:17 dice: los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que Dios no responde a nuestras oraciones basado en cuándo oramos, dónde estamos, en qué posición corporal adoptamos o en qué orden decimos nuestras oraciones. Lo importante, hermanos, sobre todo es su actitud, su corazón. Aunque en ocasiones sí, Dios a veces le importa la frecuencia de la oración, orando sin cesar, también la intensidad de la oración. Cuando dice en Timoteo, hagan oración y rogativas, como no dejen de parar. También aparte la intensidad y aparte también el contenido de nuestra oración. Así que, porque muchas veces buscamos en un sentido el rostro de Dios, pero otros buscan la mano de Dios. A ver qué puedo recibir, Señor, ¿verdad? Pero Dios primero quiere que busquemos su rostro. Así que es un privilegio, hermanos, platicar con el que todo lo puede, ¿verdad? Hay una ocasión donde se enfatiza una actitud muy importante, que voy a hacerlo bien rapidito porque el tiempo se nos ha acabado. Josafat, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, decía él: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, pestilencia, hambre, dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, dice, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y dice el 12, porque en nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Es un ejemplo para nosotros, ¿no es así? Y fíjese, este rey Josafat declara tres cosas en el versículo aquí, que es el versículo 12. Vemos para que usted vea la actitud, hermanos. Primero, su impotencia. ¿Qué dijo él? Señor, en nosotros no hay fuerza. Segundo lugar, su incapacidad. No sabemos qué hacer. Tercero, su humildad. Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Es el rey. Era el hombre más poderoso en ese tiempo. Pero que dijo, no, Señor, tú eres el bueno, ¿verdad? Así que me gustó como se dice en inglés: we don't know what to do, but our eyes are in you, ¿verdad? Fue lo que él dijo: Señor, no es nosotros, sino en ti. Así que Amón y Moab venían a atacar a Israel. Si usted lee, hermanos, del versículo 13 en adelante, usted se va a asombrar lo que este rey oraba y pedía, que estaba delante de Dios con los niños, las mujeres y sus hijos. 14, y estaban ahí varias personas, hasta Benaía estaba ahí, que era, creo que mataba leones, y una vez se metió en una fosa y mató al león como si nada, y como era uno de los valientes de David, creo, si no me equivoco, sería hijo, no lo sé, y que Jael, Matanías, y menciona los nombres. Y el 15 dice: moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y fíjese, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y dice el 17: no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y luego más adelante: no temáis ni desmayéis,
Jehová estará con vosotros. 18, Josafat se inclinó rostro a tierra. ¿Has visto cómo oran los musulmanes? Así mismo lo hizo él. Dice, y adoraron a Jehová. Y luego dice, y se levantaron los levitas, que eran los de los instrumentos y música y de Coré. ¿Para qué? Estaban en guerra. ¿Y qué dijeron? Vamos a cantarle a Dios. Y lo hicieron, hermanos. Dice, con voz fuerte y alta voz, versículo 20. Y el versículo 21 dice, y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso los hijos, o contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron los unos a los otros. ¿Ve usted cómo es que una actitud tan sencilla, Dios la ve, no te preocupes, mía es la guerra, yo me encargo? ¿Ve usted? La actitud, hermanos, es bien importante aquí. Así que, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Pedir al Padre. Segundo, tu petición debe glorificar a Dios. Tercero, echa en el nombre de Jesús. Cuarto, echa bajo la soberanía de Dios. Quinto, obedecer su palabra. Y último, no es la posición del cuerpo, sino la actitud de tu corazón. Cianandú, Uruguay, una hermosa ciudad bonita, cerca del río Uruguay. En la noche se refleja una hermosa agua verde en sí, mansas también, pero había un problema en esa ciudad, a pesar de ser bonita. La ciudad acababa de inaugurar una de las mejores cárceles, y aparte modernas, pero ¿sabe qué era lo interesante? No había presos que encerrar. Terminada la cárcel, pero no había a quién meter ahí. El alcalde inauguró este lugar, ese edificio, con una ceremonia muy solemne, con un sermón o una plática con toda la chispa. Lo único que le faltaba, se lamentó el alcalde, dice, era alguien que estrenara estas cómodas y limpias celdas. Y aparte citó a varios delincuentes conocidos, ladrones, asaltantes, estafadores, pero no se encontró ningún candidato apropiado que diga, métanlo preso. No había nada. Valga la redundancia, como dicen por ahí, ¿verdad? En pocos días después de que se inaugura esta cárcel, se descubrió en la ciudad de un contrabando de automóviles. ¿Y sabe quién estaba involucrado en esa misma mafia? El alcalde. ¿Qué tal? ¿Quién hubiera pensado que aquel que inauguró esta cárcel hubiera pensado, como quien dice, que iba a ser el primerito en estrenarla? Miren nomás, ¿verdad? Así mismo nosotros, hermanos, tal vez hay algo por ahí que hay en nuestra vida que a lo mejor dice Dios, mira, es que no has hecho esto y por esa razón yo no te lo he concedido, ¿verdad? ¿Qué habrá en nosotros que diga Dios, tú tienes que dejar de hacer esto, tienes que cambiar esto o tienes que hacer esto para que luego yo, y aunque usted lo haga, eso no significa, pues es la varita mágica para que Dios me lo conceda? Aún dice Dios, si esa actitud usted está en usted, porque a lo mejor con eso, 1, 2, 3, ya los completé, y usted con una actitud humilde que dice Dios, yo te lo voy a dar. Pero si voy, acabo, yo hago esto y Dios ya sé que Dios me lo va a dar, que dice Dios, no te lo voy a dar. Con esa arrogancia, quítate de aquí. Así que su actitud tiene que ser humilde, hermanos, dependiente de nuestro Dios. Amén. Quiero invitarle para que oremos. Vamos a orar al Señor, y que creo que hemos escuchado lo suficiente para que nuestras oraciones sean respondidas. De que no lo queramos hacer, eso ya depende de usted. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que Él se complace, hermanos, en bendecir a sus hijos, en que Él se complace responder nuestras oraciones. Y pidamos a Dios, hermanos, que vivamos y pidamos con una actitud humilde, y créame que usted verá la mano de Dios obrar en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender a conocerte, Señor. Conocer tu corazón, conocer tus ideales, tus metas, tus propósitos, Señor, pero también tus condiciones. Y es a través de la palabra, Señor, que leemos y encontramos, Señor, tu personalidad. Y por ello, Señor, queremos conocerte para
agradarte mejor, Señor, para que no hagamos las cosas por ignorancia, sino en fe, Señor, a través de tu palabra, creyendo, Señor, que si hacemos tales cosas, Señor, tú serás buenos para con nosotros, Señor. Así que bendice a tu pueblo, Señor. Sé con aquellos, Señor, que aún tal vez no has contestado su oración, que puedan ser pacientes, Señor, o que puedan cambiar ciertas cosas en su vida, sobre todo su actitud, Señor, a una actitud humilde, Señor, y no arrogante, para que tú seas respondiendo a su necesidad, Señor. Así que rogamos, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, sea sobre tu pueblo, Señor, y sobre aquellos aún que no te conocen, Señor. Que tu gracia abunde para que ellos puedan ver que les amas y que tienes un plan para ellos también, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.